Saludos, buenas noches. Noche del miércoles 3 de marzo, tiempo para un capítulo más de Y, para un capítulo más de la Y asturiana, una jornada esta en la que vamos a hablar principalmente de distintas disciplinas artísticas y de temas que tienen que ver con Gijón, aunque eso sí, no nos vamos a olvidar de Oviedo, y todo va a tener cabida a partir de estos 90 minutos que aquí comienzan. Vamos a hablar de una exposición Artistas y Derivados que se expone en el Museo Barjola de la Villa de Jovellanos hasta el próximo 3 de abril. Vamos a hablar posteriormente con el director del Festival de Cine Internacional de Gijón. Hablaremos con un escritor gijonés. Como ven, esta jornada va toda en la Villa de Jovellanos. Vamos a hablar con Janel Cuesta y después no nos olvidamos de la capital del Principado y hablaremos con el gaitero Guti, director de la banda de gaitas Ciudad Oviedo y también director de la Escuela de Música Tradicional Manolo Quirós. Bueno, como les decimos, tiempo para la cultura a partir de estos momentos aquí en Es Asturias Televisión, cabecera, y comenzamos. Si les dijera que comenzábamos hablando de pintura, mentiría, ya que la exposición que se puede visitar durante estos días en el Museo Barjola de Gijón, más concretamente hasta el próximo 3 de abril, pues es mucho más que pintura. Lleva por título Artistas y Derivados, y para hablar de ella se encuentra con nosotros una de sus comisarias, en este caso Ana González. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ¿qué es o qué podemos ver las personas que nos acerquemos o que se acerquen hasta el Museo Barjola para disfrutar de Artistas y Derivados? Pues Artistas y Derivados es una exposición colectiva, una muestra que nos acerca a las estrategias creativas de 10 artistas jóvenes nacidos entre 1980 y 1989. Te quedaste ahí como si fuera la pregunta del catecismo. Te quedas en 1989. Bien, ¿a qué generación? Entonces, ¿qué reivindica esta generación que forma parte? Pues es una generación bastante interesante porque a pesar de su juventud, como te decía, nacidos todos entre el 80 y el 89, son artistas que ya tienen, bueno, una trayectoria detrás, ¿no? Han pasado por diferentes espacios institucionales, han pasado por diferentes muestras de artes plásticas y, bueno, tenían la suficiente producción como para ver en ellos, ¿no?, el pozo de algo con mucho talento, algo bueno, algo verdaderamente valioso. El caso es que a nosotras nos interesaba ahondar en las características de esta generación porque creemos que es a la que le ha tocado de lleno unas condiciones sociales y económicas bastante negativas, ¿no?, las que venimos experimentando aproximadamente desde 2007-2008. La generación de la crisis, ¿no?, esa generación que llaman la generación perdida. Entonces nos interesaba mucho acercarnos a cómo ellos siguen afrontando el hecho de hacer arte, ¿no?, y de crear en los tiempos que corren. Esa es como la pregunta básica que nosotras queríamos responder y a partir de ahí fueron surgiendo otras tantas. Claro. Por otra parte, me corriges si me equivoco, pintura, obra gráfica, escultura, instalación y fotografía, ¿en igual tanto por ciento o hay un campo que predomine más que otro? Predomina más, yo creo que también por la cantera de artistas y por la tradición artística que tenemos en Asturias, la pintura y la obra gráfica, sobre todo la pintura y la obra gráfica, pero esto también tiene que ver, aparte de como te decía, por esa escuela que tenemos tan interesante en Asturias, tiene que ver mucho con la juventud de estos artistas y con los materiales a los que ellos pueden o no pueden acceder. Siempre va a ser más fácil hacer una pintura, hacer un lienzo y almacenar un lienzo, claro, que no tener acceso a audiovisuales para hacer una instalación, ¿no? Mucho más complejo, tanto como te decía, conseguir esos materiales como almacenarlos. Bueno, tiene más problemática el audiovisual, por ejemplo, que la pintura. Lógico. Ser artista, ser joven, estar en tiempos de crisis y estar aquí en Asturias, ¿son todo hándicaps o hay algún acicate para tirar hacia adelante? Bueno, como decías, hay muchas cuestiones que se le vienen en contra a los artistas de esa generación tan jóvenes, sobre todo
por lo aislado de la región, por lo, bueno, por el vacío institucional que a día de hoy, bueno, seguimos experimentando. Pero bueno, sí que es verdad que la generación joven tiene muchas ventanas al mundo, ¿no? Como puede ser el acceso a la red, como puede ser la conexión a través de redes sociales. Yo creo que si bien las condiciones generales son negativas, también hay algunas herramientas positivas que se usan muy en favor, sobre todo en contra de ese acomodo general, ¿no? Que se le podía achacar hace poco tiempo a la generación más joven, pero que sí que demuestra que tiene mucho tesón, mucho arranque y muchas ganas de seguir haciendo cosas y de seguir haciendo arte y demostrando lo que vale. Demostrando tener una oportunidad, ¿no? Cuando menos de exponer. Supongo que exponer en un marco como el Barjola es importante. Sí, la verdad que en ese sentido esto marca, es un hito, ¿no? Tanto para ellos como para nosotras, que bueno, esto si quieres te lo comento después, que formamos parte de la misma generación, el poder acceder a un espacio institucional como lo es el Museo Barjola, que tiene tiene un plantel de proyectos y una línea de trabajo súper interesante, es poco más que un sueño, ¿no? Un poco más que algo que no se podía ni soñar ni siquiera nosotras hace un año. Claro. El caso es que en este sentido le tenemos que agradecer mucho a la institución en general, pero sobre todo a Lidia Santamarina, que es la directora del Museo Barjola, que apostase por nosotras, que apostase por el proyecto y que apostase por los artistas y por sus obras, ¿no? Porque sí que dar voz a lo que tienen que decir es muy importante en un espacio institucional, porque bueno, renuevas un poco también lo que se muestra y cómo se muestra, y lo que se dice y cómo se dice, que es igual de importante. Claro. Bueno, podemos ver unas imágenes en estos momentos de lo que es el museo y también lo que es las obras que se exponen en él. Bueno, actividades paralelas para acercar el arte contemporáneo. Pues nosotras, hablo de nosotras porque no puede estar María con nosotros, María Martínez, que es la otra comisaria del proyecto. Intentamos abarcar todo tipo de públicos. Es algo muy complicado, y teniendo en cuenta que bueno, somos dos personas y uno pues al final, al plantear las actividades teniendo que hacerlas nosotras, pues das para lo que das, no para nada más, ¿no? El caso es que nos planteamos tener actividades tanto de difusión como especializadas. Las actividades de difusión serían para un público general y las planteamos en modo de encuentros en el propio museo, ¿no? Más que una visita guiada, es acercar a la gente cómo se hace un proyecto expositivo, qué etapas va consumiendo uno cuando hace el proyecto expositivo, y luego seleccionar una serie de obras en cada encuentro, en cada visita, para acercarnos más al artista, a su formación, a cómo es él y qué rastros de estas cuestiones podemos ver en sus obras. Luego tendríamos otra serie de actividades un poco más especializada, donde contamos con personal de la universidad. Por ejemplo, el próximo, este mes no sabemos todavía si será el día 15, el día 20, el día 29... A finales de mes tendremos una mesa redonda con María del Mar Díaz González, que es profesora titular de la Universidad de Oviedo, y de la que van a participar también los propios artistas de la muestra, que es algo muy interesante. Son mesas redondas un poquitín más especializadas, no tanto temas generales, sino algunos temas que salieron en la muestra los desarrollamos más en profundidad. ¿A qué nivel se encuentra Asturias en cuanto a artistas contemporáneos? Pues somos una región que no tenemos absolutamente nada que envidiar a ninguna otra región. Desde hace tiempo hay una cantera de artistas muy interesante, muy importante, y yo creo que el único contra que tiene Asturias no es la calidad de la producción, sino que es un espacio muy duro para dedicarte al arte y para hacer arte, porque es muy difícil generar algún tipo de beneficio con este arte, y para hacer arte hay que poder producirlo, ¿no? Hay que tener algún ingreso de algún tipo, y esto es una cuestión muy problemática y muy complicada. Y luego, por otra parte, a partir de esa situación que comentábamos de crisis, sí que fue un momento en el que se cerraron muchísimos espacios institucionales, y esto a nivel de la visibilidad de la obra y de generar investigación y generar conocimiento alrededor de la obra de los artistas es un problema muy importante también, ¿no? Entonces es como que la gente tiene que buscar opciones fuera, tiene que irse o
o resiste como puede, pero con todo en contra, y hay que ser realmente fuerte para... O sea, nuestros artistas son realmente fuertes para persistir en generar obra, en intentar mostrarla, en moverla, porque esto requiere muchísimo esfuerzo y también una economía que aquí es muy difícil de sostener porque no se invierte tampoco en ello. Es decir, hoy en día ser artista y vivir del arte sería una utopía. Sí, poco más que utópico, hombre. Hay unos pocos que lo consiguen, hay gente que llega, hay gente que se mueve en mercados o que le ayudan a moverse en mercados emergentes y bueno, puede vivir en cierto modo de ello, pero el caso de la mayoría es que no, solamente de hacer arte es muy difícil vivir. Entonces, como los artistas de otras generaciones, pues la gente tiene que buscarse la vida de muy diversas formas, a veces con cuestiones que tienen algo que ver con el arte, en otros momentos con trabajos que no tienen nada que ver con el arte, pero que tienen que dan el sustento que todos necesitamos, ¿no? Para vivir. Vamos a hablar un poquito más de la parte que tiene que ver contigo, en este caso, bueno, y tu compañera María Martínez, que, bueno, como bien decías, no ha podido venir y, bueno, esperemos que tenga un pronto restablecimiento. Bueno, vamos a hablar de lo que es la gestión de una muestra como puede ser esta. Bueno, los jóvenes, ¿qué reclamáis? ¿Qué debéis señalar que se debe de aportar o potenciar a los espacios expositivos, a la red museística asturiana, a las instituciones, en definitiva, que son las que, a fin de cuentas, ponen los fondos para que se pongan en marcha, o incluso también a las entidades privadas como una labor de patronazgo o mecenazgo incluso, ¿no? Bueno, pues es muy difícil responder a esta pregunta porque yo creo que los jóvenes también somos conscientes de que nuestras propias instituciones en muchos casos están atadas de pies y manos, ¿no? Dependen de los presupuestos que a nivel general se le conceda a cultura para poder generar ellos mismos exposiciones, tanto temporales como otro tipo de actividades, ¿no? En ese caso, a veces la propia institución también lo tiene muy complicado porque muchas veces le gustaría hacer más de lo que realmente puede. No obstante, nosotros como generación joven reclamamos un poco lo que te decía en relación a lo que el Barjola nos brindó a todo el equipo de artistas y derivados como exposición, ¿no? Que son oportunidades de hacer valer lo que llevamos mucho tiempo trabajando, ¿no? Ahí, con diferentes proyectos o bueno, con nuestra formación lo que demandamos son oportunidades de hacer y de sacar un poco lo que llevamos dentro y los proyectos tan interesantes que el que más y el que menos que está en el contexto artístico se trae entre manos. Pero bueno, siendo conscientes de que es complicado y que seguramente que si se dedicase y se invirtiese más en el terreno cultural, si hubiese más partidas presupuestarias para cultura, seguramente fuese mucho más sencillo. Y en lo que se refiere a beneficiarios, en este caso privados, gente que apueste desde el mundo de lo privado por los jóvenes, ¿hay, no hay? Hay poco y hay menos de lo que hubo. Es verdad que no es la nada más absoluta, pero se le acerca bastante. Sí que sería no utópico, pero es totalmente deseable que se reactivasen proyectos, que se reactivasen becas para que la gente pueda producir a otros niveles y la obra de estos artistas jóvenes despegue. Estaría bien también que se financiase el hacer exposiciones, el que se investigue alrededor de esas obras, el darle un sentido a lo que se hace, ¿no? y favorecer el encuentro entre iguales, ¿no? Entre artistas, entre investigadores, que al final es lo que hace avanzar la cultura en un momento concreto. Si nos falta eso, pues al final nos falta todo, porque cortocircuitas todo el sistema, desde la producción hasta la interpretación, investigación y difusión de esa... Lógico. Estamos a mitad, a Ecuador prácticamente, de la muestra de artistas y derivados. Bueno, ¿qué volumen de personas la han visitado? ¿Qué os transmite la gente que acude a verla? Pues desde el museo, que son los que están un poquitín al tanto de eso, pendientes de cuántos visitantes entran, de las sensaciones de la gente, la verdad que lo que nos transmiten es una afluencia bastante, sí, hay bastante público y la gente conecta con lo que les mostramos, que es algo muy interesante
y que es muy importante para nosotras, ¿no? La parte también de la difusión, Claro. que es algo en lo que María, por ejemplo, está muy volcada por su formación, porque ella está relacionada con el ámbito de museología y museografía, pero por por diversas cuestiones relacionadas con los trabajos que ella desempeñó hasta ahora, sí que está muy volcada con la difusión, ¿no? Yo vengo más de la parte de investigación, entonces yo eso quizá no es algo que tuviese tan claro en un momento, Claro. pero ella sí. Entonces, al apostar por esa difusión, yo creo que se llega con un mensaje diferente a la gente, que era el que nosotras queríamos potenciar, que es que el arte contemporáneo es mucho más que estética solamente, que es verdad que es una parte muy importante y muy interesante, pero no es la única. Nosotras queríamos potenciar que la gente viese lo que hay detrás de la obra, ¿no? La obra es solamente, como diríamos, la parte de adelante, y entre ese espacio, entre quien hace de la obra y quien la hace, pues hay un recorrido muy interesante y que es el que nosotras potenciábamos. Yo creo que con ese planteamiento pudimos llegar a un público que normalmente igual no es el que se iba a acercar a un museo de arte contemporáneo, pero sí que tirándole, ¿no? Con estas herramientas y con estos argumentos sí que pues se aproximó en ese sentido. ¿Es tu primera experiencia como comisaria de exposición? Tuvimos otra, y digo tuvimos porque también También fue con María, en la Universidad de Oviedo, junto a la galería, una galería privada también, pero bueno, fue una muestra como mucho más sencilla, y al ser del ámbito universitario, pues bueno, también Sí, es de otra no manera. la visibilidad Claro. no era tanta como en un museo. En Claro. este sentido sí que podríamos decir que como ejercicio de investigación y todo el trabajo que supuso a nivel proyecto con los artistas, sí que es la primera muestra. Claro. Y ahora supongo que mucho más preparada para afrontar la tercera. Sí, este sí, caso. esto tiene que ir. Ya estamos pensando en más y Claro. en más proyectos. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Pues los próximos proyectos pasan por intentar itinerar la muestra, que sí que sería una cuestión muy interesante, que no fuese algo cerrado para una institución, aunque es verdad que el proyecto fue desde un primer momento pensado para el Barjola, pero sí que queremos itinerar la muestra a otras instituciones, a otros lugares, y bueno, a partir de ahí, Claro. ¿Para adelante? sí, Claro. seguir explorando pues diversos... ¿Veis receptividad por ahora en algún contacto que hayáis establecido, que haya interés en sacar esta muestra Sí. para más público? Sí, yo creo que sí, que lograremos movernos sobre todo por Asturias, que no solamente se quede en Gijón, sino buscar varios focos para dar visibilidad más allá de Oviedo, Gijón, Avilés, que es Claro, como el triángulo también más potente, pero bueno, sí, seguramente sí que consigamos itinerar. Y para finalizar, veíamos unas imágenes como las que tenemos en el monitor. ¿Es difícil de entender para la gente en general el arte contemporáneo? ¿Es más difícil de entender que otro tipo de arte? Yo creo que más que difícil estamos menos acostumbrados, porque en el momento en que la cultura empieza a formar parte, ¿no? de las industrias del ocio, sí que hay una familiarización determinada con visitar exposiciones, con visitar museos, pero bueno, eso no garantizó que se diesen las herramientas adecuadas para acercarse al arte de forma certera, ¿no? Y entender realmente lo que se está viendo y en determinada manera lo que se está consumiendo. Yo creo que el problema del arte contemporáneo es que muchas veces requiere más esfuerzo, ¿no? Requiere pensar, repensar lo que tienes ya asumido, requiere confrontarte con muchas cosas que en realidad es de construir lo que ya tienes asentado, ¿no? Entonces es una experiencia muy, muy dinámica para el espectador, y el espectador no es solamente espectador, sino que tiene que construir también el significado de las obras y requiere más actividad, pero también es algo mucho más cercano a nuestra experiencia, tanto, a la de cualquiera, a tu experiencia vital, porque es algo que entiendes, es algo que forma parte de tu mundo, y que si te capacitan para hacer las preguntas adecuadas y para cuando tú ves una obra saber qué puede haber detrás, qué no puede haber detrás, quién está haciendo esa obra, algunas cuestiones sobre técnica, por ejemplo, también pueden enriquecer mucho el diálogo con las obras, y yo creo que sí que funciona porque la gente descubre una experiencia muy lúdica, algo que en otros periodos artísticos es más difícil. Tú puedes disfrutar de ver obras de otros siglos, ¿no? Pero claro. te va a requerir, yo creo que un esfuerzo, más que un esfuerzo,
es menos lúdico, ¿no?, que en el arte contemporáneo. Yo creo que sí que ofrece, en cuanto uno pasa la barrera, incluso una barrera de lenguaje, porque no tenemos el lenguaje a veces adecuado para ver las obras, para dialogar con ellas. En cuanto uno pasa esa barrera, sí que puede disfrutar de una experiencia pues muy enriquecedora, muy amplia y muy lúdica, realmente, es entretenido. Claro que sí. Bueno, pues Ana González, comisaria de la exposición Artistas y Derivados. Recuerden, hasta el próximo día 3 de abril en el Museo Barjola de Gijón. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es esta muestra, por hablarnos del arte contemporáneo y también por el trabajo que se realiza, no solo desde los artistas, sino también desde las personas que, en este caso, tanto María Martínez como tú, estáis pues, pendientes de que todo salga correctamente y la cultura llegue a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a hablar del lenguaje de signos, de la lengua de signos española, de la mano de José Manuel Valdés, del proyecto, como saben, mismanoshablan.es. Cuando nos acercamos a las 10 de la noche, bueno, pues vamos a conocer cómo expresan las personas sordas los usos horarios. Vamos con ello. Bueno, pues continuamos y lo hacemos hablando de nuevo de cultura y de cultura que tiene que ver con Gijón. Abandonamos las manifestaciones artísticas que se pueden ver en el Museo Barjola para centrarnos en el Festival Internacional de Cine de Gijón, que allá por el mes de noviembre cumplirá su 54 temporada. Para hablar del mismo se encuentra con nosotros, y para hablar de cine en general se encuentra con nosotros, bueno, su director, Nacho Carballo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues un festival creado en 1963, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de los años hasta llegar a nuestros días? Bueno, se creó en el año 63 como un certamen, no como un festival, un certamen infantil y juvenil de cine y televisión. Ya de aquella, fíjate, ya que ya pensaban en la televisión, ¿no? Sí. Lo que hoy hoy en día, que es habitual, y lo crea Isaac de los Rivero, con apoyo sobre todo de un asturiano internacional que en aquel momento estaba en el Ministerio de... Bueno, que hoy podríamos llamar Ministerio de Cultura, ¿no? Que era Florian Rey, que ha muerto este año, además se murió, que fue un poco un gijonés que impulsó desde el Ministerio de Cultura el apoyo al certamen, ¿no? A partir de ahí fue creciendo, año tras año, siempre con una mirada. Ya traían películas del este y traían películas, bueno, rusas no, porque la censura no se lo permitía, pero sí que ya traían películas extranjeras, sobre todo para niños, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una generación entera que ha nacido con el Festival de Cine de Gijón y ha crecido con el festival, ¿no? Y ese ha ido evolucionando en nuevas etapas. Ya cuando Isaac de Rivero dejó de ser director, pues pasó por gente, llegó por ejemplo la etapa de Juan José Plans, que fue una etapa un poco más, quizá más comercial, por decirlo así, porque desde el Ayuntamiento le pedían un poco más alfombra roja que cine, ¿no? Le importaba más la alfombra roja que el cine. Después, ya cuando Juan José Plans dejó el cargo, vino José Luis Cienfuegos, que yo creo que le dio el carácter independiente al festival. Apostó por una línea de cine que en España en ese momento nadie miraba para ella, que era el cine independiente, cine contemporáneo pero independiente, y que además estaba surgiendo en Estados Unidos, el nuevo cine alemán, estaba en el momento. Apostó por ese festival y funcionó muy bien, ¿no? Y llevándolo a cotas muy importantes. Y pues ya mi llegada, que yo he cogido el testigo, pues simplemente intentando continuar con la labor, que el Festival de Cine de Gijón es famoso a nivel internacional,
y ampliando en cierta medida, llevándolo quizá de un festival analógico a un festival digital, por decirlo así, ¿no? Cierto, ya que me ha tocado a mí esa etapa de pasar del 35 milímetros al DCP, por ejemplo. Y en esa estamos, peleando en ello. Claro, cuando se inicia el proceso de selección de las obras a mostrar, ¿cuáles son esos criterios que se siguen? Bueno, no son criterios para nada personales, son criterios de festival, quiere decir, ¿qué es la película que necesita el festival? Esa es nuestra pregunta cada vez que hacemos, ¿no? O sea, la línea que tenemos marcada, es decir, bueno, nosotros buscamos un cine independiente, un cine contemporáneo y un cine, además, que sea, si puede ser, de primeros autores, apostando y arriesgando por nuevos autores. O sea, yo siempre digo que a mí me encantaría tener a Haneke en Gijón, pero a mí Haneke en estos momentos no es el director que me interesa para el festival, a mí me interesa el nuevo Haneke. Me encantaría encontrar a la nueva voz, al nuevo gran director que expresase lo que él expresa ahora mismo, ¿no? O que dentro de unos años dijese, mira, pues nació aquí, en Gijón, Haneke, ¿no? Y ha ido creciendo. Claro. Y esa es la propuesta que hacemos. Nosotros tenemos distintas secciones, hemos hecho una cosa que para mí era importante, que era ordenar el festival, es decir, la persona que va al festival sabe que si va a la sección de animación va a haber animación no para niños, animación para adultos. Sabe que si va al Fix Lab va a ver el cine más arriesgado y más cine de museo, porque es el cine de vanguardista, es más cine más rompedor y el que no tiene nada que ver con lo que es pues lo clásico, ¿no? O la narrativa clásica, ¿no? O Yendes, que tampoco tiene nada que ver con la narrativa, pero son películas, no es videocreación o videoarte como puede ser Fix Lab. Si te vas, por ejemplo, a Rayume, sabes que vas a ver una segunda sección oficial del Festival de Cine de Gijón. Cuando vas a la sección oficial, claramente sabes que vas a ver un buen cine contemporáneo, independiente y de mucha calidad, ¿no? Ahí están todos los premios que han conseguido. Yo creo que hemos ordenado el festival, que es lo que me parecía importante, y creo que el público pues, lo ha respondido muy bien, ¿no? En volumen al menos sí. Sí. Aumentan las visitas, llamémoslo así. Sí, el año pasado conseguimos tener... A mí no me importan tanto los récords, aunque también sé que son importantes, cara quizá pues, a grupos políticos, a la ciudadanía, cara a los ministerios, ¿no? A mí no me preocupa, yo prefiero más tener 5 personas, pero que le guste la película que está viendo, a tener 500 que se van y dicen, ¿qué hago aquí viendo esta película, ¿no? Pero, sin embargo, es verdad que el año pasado conseguimos un récord de casi más de 79.000 espectadores y este año estamos en un récord de cerca de 77.000, ¿no? Con un pequeño descenso de espectadores, pero bueno, eso estaba claro, lo sabíamos en el primer momento desde que competimos con 8 apellidos catalanes. Justo en el arranque del festival estrenaban ellos 8 apellidos catalanes, sabíamos que se iba a arrastrar público y sobre todo porque hubo un partido Madrid-Barcelona el sábado, justo el mejor día del festival, a las 6:30 de la tarde, que nos fastidió la de las 5 y a las 8. Quizás no haya mayor superproducción en España que en Madrid-Barça. Claro, por supuesto. Claro. Y encima, bueno, desgraciadamente, no hubo el mejor tiempo del mundo. Mucha gente te dice, bueno, ahí en Gijón qué bien, ¿no? Noviembre, las salas llenas, claro, como llueve. Claro. Y dices, no, estás muy equivocado. Claro. Sí, lo peor para el cine es que llueva y que haga frío, porque la gente no sale de casa. No sale de casa. O se mete en el café y ya no se mueve, entonces no. O las colas que encima tienes que pasar lloviendo, no hago ni colas. No es verdad. Así que es una semana horrible y aún así el descenso fue nada. El descenso fue prácticamente no es significativo en este caso. ¿De qué película o corto está más satisfecho de que se haya proyectado en Gijón? Vamos a apelar un poco al criterio personal. ¿De mi etapa? Sí. Ida, sin duda. Bueno, tengo varias, pero Ida sin duda porque fue una apuesta que nadie en España miró para ella, nosotros miramos y luego al final resultó ser la película del año, ¿no? Sí. Y ganaba del Oscar, ganaba de todos los premios, quitando el Globo de Oro, ganó todo, ¿no? Pero yo estoy por ejemplo, muy satisfecho de una película, por ejemplo, venezolana, de Claudia Pinto, La distancia más larga, que nadie miró para ella, era su primera película, nosotros la pusimos a competir en la sección oficial y luego ganó la mejor ópera prima latinoamericana del año. ¿No? Y aparte de multitud de premios que fue ganando, ¿no? Entonces yo creo que eso, o la película india que ganó hace un par de años, Titili, que nadie compró en España, que nadie miró para ella y acaban de darle, ahora mismo hace una semana, los críticos franceses han dicho que es la mejor ópera prima del año, ¿no? Entonces, es decir, que esas son las apuestas que hacemos, ¿no? Y esa película solo se ha visto en Gijón. Claro. Solo aquellos que fueron a la sección oficial de Gijón pudieron disfrutar de la misma, ¿no? Con lo cual, eso yo creo que son las apuestas, ¿no? Es un festival que es más que un festival. Hay mesas redondas, hay cursos, hay charlas. Bueno, ¿se apuesta también por esas actividades paralelas? Sí. Antes de entrar en esto, por ejemplo, una de las cosas que también estoy muy contento es con la sección de animación. Sí, quería preguntarle posteriormente por ella. Una apuesta, pero, por ejemplo, y ahí puedo decir, pues mira, Song of the Sea, es una película, ¿no? Que el año pasado estuvo nominada al Oscar, que sin duda una de las mejores películas del año pasado, se estrenó en Gijón.
dentro de Madrid. Entonces, esto nos lleva a preguntarle, ¿está lo suficientemente valorado en Asturias el propio festival? Quiero decir, Sí. Me acaba de citar 3, 4 ejemplos de decir, hay un buen ojo entre los seleccionadores, digamos, para saber qué películas hay que traer, bien, con unos fondos que no son infinitos, bien, unos medios que tampoco son los de Hollywood, bueno, pues para decir, oye, tengo esto. ¿Está lo suficientemente valorado el festival en Asturias? Yo creo que no. Pero yo creo que no solo el Festival de Cine de Gijón. Yo creo que nunca vemos, o sea, creo que aquí en Asturias, eso de que hay que ser, no eres profeta en tu tierra, Sí. yo creo que nos pasa mucho, ¿no? O sea, no somos capaces de ver, puede pasar, de ver la importancia, por ejemplo, que tiene el Festival de Cine de Gijón. Solo cuando sales de aquí es cuando te das de cuenta Claro. de lo que significa el Festival de Cine de Gijón fuera. Pero tienes que salir, tienes que preguntar y tienes que ver, ¿no? Yo creo que aquí no se valora lo suficiente. Ya te digo que no creo que solo el festival, sino muchas cosas de las que se hacen aquí. Sí. Mira, ahora mismo acaba de acabar FETEN. Mm. Es impresionante lo que mueve FETEN, es una de las mejores ferias, yo voy a decir, de Europa, si lo puedo decir del mundo, dedicado al teatro infantil. Sí. ¿Es valorado FETEN en Asturias? No, además para nada. Vamos. No. Entonces, que yo creo que es un problema nuestro personal, de los asturianos, ¿no? No valoramos lo que tenemos en casa. Claro. Y sin embargo, cuando sales fuera, todo el mundo dice, el Festival de Cine de Gijón, wow, FETEN, wow, ¿no? Todo lo que es Claro. cultura, ¿no? Hace poco acaba de salir, creo que ayer, antes de ayer, en el ranking de las ciudades, Gijón está en la 9ª ciudad que más cultura tiene de este país. Y todavía hay que a veces escuchar gente que dice que no hay cultura en Gijón, ¿no? Claro. Y tú, Dios mío, pues como haya más, no sé dónde vamos a sacar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, le preguntaba no antes hablamos. si es más que un festival, ¿no? Con Es mucho concursos, más, sí. charlas, mesas redondas. Bueno, se busca también esas actividades paralelas. Sí, porque el cine es algo más que solamente sentarse a ver una película, ¿no? Engloba muchas cosas. Y el festival es multicultural. Para mí las noches son tan importantes como el día. Sí. O sea, hacer unos buenos conciertos que tengan que ver con la filosofía del festival, que la gente interactúe entre ellos, cree sinergias, cree negocio. Y los negocios no se crean viendo una película, se crean después tomando un café, Sí. se crean después escuchando una charla, se crean después yéndose a tomar una copa en un bar, viendo un concierto. Eso es un festival, porque un festival es para relacionarse, sobre todo los profesionales que acuden al festival. Y eso es una parte muy importante, ¿no? Crear industria en Asturias es una parte muy importante, porque lo hacen otros grandes festivales, porque aquí volvemos a lo mismo. Hablas de Asturias y ahora que veo la Montera Picona, ¿no? Es como que hablas de cultura de Asturias y es como cine asturiano y es cine aldeano. Sí. No, perdón, señores, no es así. No es cine asturiano, cine aldeano. Eso lo ves tú, o sea, o en tu mente perversa, ¿no? No es así. O sea, los catalanes no dudan de su cine, ni los gallegos, ni los andaluces. Entonces, ¿por qué nosotros siempre ponemos la picona en la cabeza del cineasta asturiano? Y es absurdo. Pues nosotros hemos creado el foro de coproducción, han salido 33 proyectos de ese foro de coproducción, de esos 3 van a empezar a producirse. Ahora, en 4 días nos vamos a México con 8 o 10 productores asturianos a seguir el foro de coproducción en México. Es decir, hay que crear industria, hay que crear cantera. Quizá porque yo vengo de esa parte, de ser cineasta, ¿no? Y siempre he intentado poder ayudar, y ahora que estoy en el Festival de Cine, pues bueno, yo no puedo ser el motor de la industria de Asturias, pero sí puedo ser la mesa a la cual sentar los interlocutores y sentarles a ellos y traer gente para que conozcan nuestra tierra, conozcan lo que hacemos y moverles, ¿no? A veces nos perdemos viendo la cerecita del pastel y nos damos cuenta de que el pastel es muy grande. Claro. El cine en Asturias, bueno, parecía que iba a surgir, parecía que iba a haber, se habló en Oviedo de una Film Commission, bueno, vino García a rodar, también vino Woody Allen. Y aquello luego, no sé si fue también con la llegada de la crisis que afectó se creó a todo y a todos. Se creó una Film Commission. Lo que pasa es que fue un fracaso. Claro. Se creó una Film Commission, se dotó de 600.000 euros, que decir, no estaba nada mal la dotación. Lo que pasa es que fue un fracaso. Claro. Y el problema es que en Asturias nunca damos segundas oportunidades, que es una lástima, ¿no? Bueno, fue un fracaso quizá porque no se eligió bien a la gente para gestionarla, pero a lo mejor la idea no era nada mala, todo lo contrario, Asturias necesita una Film Commission. Lo que pasa es que hay que encauzarla bien. Hay que saber para qué es una Film Commission, para qué se necesita una Film Commission y luego saber la persona que esté al frente de esa Film Commission. La Film Commission no es nada más, nada menos que traer gente aquí, claro. Vender Asturias fuera para traer gente aquí. Pero para eso tienes que conocer el mundo del cine. ¿Y qué puede aportar Asturias al cine? Todo. Tenemos platós, tenemos profesionales, tenemos localizaciones tanto interior y exterior. Tienes la montaña y el mar, o la mar, a 2 minutos, a 5 minutos en ciudades. Tenemos ciudades modernas. Tienes
todo lo que hace falta para rodar una película. O sea, no se puede rodar en acantilados de Asturias la serie como Juego de Tronos, no tenemos castillos, no tenemos verde, no tenemos todo. O sea, ¿qué nos hace falta? Bueno, no tenemos desierto, vale, no podemos hacer Afganistán, bueno, no podemos hacerlo. Bien, pero, bueno, eso bueno, no lo haremos. Entonces. No lo haremos, vale. Pero bueno, el resto, ¿qué nos falta? Claro. Voluntad política, es simplemente eso. Desde que yo entré en este negocio hace ya más de 20 años, no ha habido voluntad política por el audiovisual. Nunca ha habido una política hacia ese lado. Me da igual cualquier color, de unos, de otros. Sí. Nadie ha apostado porque el audiovisual sea realmente, y lo es, un vehículo en el cual genera riqueza, genera trabajo y que además no hay mejor turismo que el ver Asturias en una película. Y además, como los asturianos, yo siempre digo que somos como una plaga, estamos en todos los sitios. Cuando tú salgas a México, la gente, los indianos, o sea, la gente que tuvo que emigrar, demandan información de Asturias, quieren ver Asturias. Qué mejor que seas una película como de Tom Fernández, como ejemplo la del Oso, ¿no? o La Torre de Suso, decir, mira, esto es Asturias. ¿Qué mejores embajadores somos los del cine? No hay nadie mejor que eso. Nuestras películas es lo mejor. Nuestros cortos, la gente que... Luego, no obstante, pero esto quizás también sea una reflexión personal, se rueda una película en Asturias, vienen actores a rodarla. Bueno, claro, lógicamente muchos de ellos no son asturianos, pero se les pone a hablar en asturiano o con un deja asturiano y es un ridículo espantoso. Quiero decir, oyes decir les faves o las faves y dices, sí, por Dios, sí. Mejor dilo, mira, que te den doblado, ¿sabes? O sea, no... Yo creo pero yo creo que eso porque es un desconocimiento muy grande sobre nuestra lengua, ¿no? Sobre el bable, el asturiano, ¿no? Es decir, creo que hay un desconocimiento muy grande y creo que mucha gente cuando dices, el asturiano, y ya te hablan en gallego. Sí. Y dices, no, perdóname, eso no es asturiano, eso es gallego. Sí, no sé dónde lo has aprendido tú esto del asturiano, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, muchos actores pillan ese rol. Sí. Cuando quieren hablar asturiano, pillan el rol gallego, ¿no? Y tienes que bajarles. Claro, ¿quién les baja? Yeah. ¿Qué director hay claro. de una película importante que sepa asturiano? Pues como no sea de casa, no, es imposible, ¿no? Lógico. Es difícil. Claro. En Asturias hay un problema porque bueno, no solamente hay que sacar pecho hacia adelante, que hay que mirarse el ombligo y ver dónde estamos fallando. Y tenemos serios problemas de calidad, sobre todo de calidad porque no hay un duro, porque la gente que trabaja en Asturias son héroes, porque salen, bueno, ya bastante que hacen cosas, pero por ejemplo los actores tenemos un serio problema. Los actores en Asturias están preparados para hacer teatro, pero hay muy poco actor preparado para hacer cine o para hacer televisión, porque no hay trabajo. Claro. Y ellos, bueno, pues se preparan para hacer lo que les da de comer, que es el teatro. Pues sin embargo, no hay. Entonces, cuando se enfrentan a una cámara, como los directores, a lo mejor muchos de ellos son jóvenes y gente que no está preparada para dirigir actores de momento porque están aprendiendo, pues tampoco saben decir a un actor, rebaja ese ego que estás poniendo, esa énfasis que estás poniendo, esa fuerza de teatro, rebájala. Claro. No, mucho más, no, tiene que ser así de chiquitito, baja eso. Sí. No son capaces de hacerlo. Entonces, habría que hacer cursos, cursos que los actores se reciclasen aquí, pero aquí en Asturias no tienen por qué salir fuera, se puede traer gente para dar clases de aquí. O sea, todo eso es una voluntad que tiene que generar a través de una política cultural apropiada y correcta hacia el audiovisual. Y el panorama audiovisual asturiano, ya no me refiero solo al cine, también me refiero a televisiones, productoras, demás, también está en la misma sintonía que el cine. Bueno, la entrada de la TPA, en el caso de televisión autonómica, yo creo que todo el mundo soñábamos con que iba a ser el revulsivo que supuso en Galicia, que dio un giro cambió Galicia entero de audiovisual. No, desgraciadamente no fue así. Es verdad que no somos uniprovinciales, es decir, no somos 4 provincias como puede ser Galicia, no tenemos el mismo dinero, pero con el dinero de una se podía haber hecho mucho y realmente no fue así. También es verdad que hay una descompensación muy grande entre 2 grandes productoras que hay en Asturias y el resto son todo productoras muy pequeñitas. Ese es el problema, claro. ¿no? Y el reparto del dinero de la televisión no es igual, los creeres tampoco son los mismos y bueno, pues ahí hay un serio problema. ¿Por qué no hay ficción en la TPA, por ejemplo? ¿Por qué no hay una serie de ficción ya? Ya hay muchos años ya con la TPA, ¿por qué no ha habido o no hay una voluntad? Volvemos al mismo, no hay una voluntad política por hacer esa serie, por ejemplo, de televisión, ¿no? Repartir ese 5% que tienes que dar de beneficios, ¿dónde está ese 5%? ¿Dónde va? Ese es un problema muy serio, ¿no? Yo hice una serie, me acuerdo, hace ya unos años en Mallorca, con IB3, que era muy chiquitita, que era Montse Capellà, se llamaba,
que no era más, era lo que se hace en Galicia, el Padre Casares, se cogía la serie y se llevaba y se adaptaba todo al mallorquín, de hecho se rodaba a mallorquín y todo lo que pasaba, bueno, pues se adaptaba, pues era baratísima. Y yo siempre decía, Dios mío, y éramos 5 asturianos allí. Cuando llegué, había 5 estudiantes trabajando. Y decía, pero esto se podría hacer perfectamente en Asturias. Pero si a este nivel de producción que estamos haciendo aquí, esto allí se podría hacer. Pero aquí no hay voluntad para hacer eso. Ese es el problema. Dígame, usted o tú en este caso, que eres un hombre de cine, Sí. ¿por qué en España no se hace cine épico sobre la historia de España? ¿Qué falta? Bueno, falta dinero. Eso es dinero, porque medios existen, talento hay, actores existen, todo hay. El problema es económico, pura y llanamente económico. No hay dinero. Si una producción, hablamos, pues Ridley Scott, que ha estado, sus 2 últimas películas trabajando en España, El Reino de los Cielos y la que era la adaptación de los 10 Mandamientos, que no recuerdo cómo se llama, cómo se llegó a llamar. Moisés. La de Moisés, que no me acuerdo el título ahora mismo. Bueno, eso es la producción española en 10 años, el coste de esa película. Eso en España es imposible. Claro. O sea, no hay dinero para hacerlo. Claro. No hay dinero. Entonces, no hay dinero, pero sí hay talento. Sí, hay muchísimo Con lo talento. cual, la situación, bueno, decimos, oye, vamos a tener la idea, solo nos falta lo económico quizás llegue en unos tiempos en los que se pueda realizar. Pero volvemos a lo mismo. Igual que no hay voluntad política en Asturias por el visual, menos la hay ahora mismo en el gobierno de España. Claro. Quiero decir, ahora mismo el IVA ha sido increíble, Demoledor. cómo ha matado. Parece, la gente no se lo quiere creer, pero es que el IVA, la gente pregunta, ¿de verdad que el IVA ha hecho tanto daño al cine? Sí, ha hecho mucho daño al cine, mucho daño. Pero sin embargo siguen sin bajarlo. Pero llevamos, bueno, con todo el lío que hay ahora mismo del gobierno, pero igual que se ha metido cosas express para cambiar ahora mismo, todavía nadie ha metido en la bajada del IVA cultural. Es cierto. Lo podían haber hecho ya. Es cierto. A ver, pues se puede estar de acuerdo, están bastante como están todos de acuerdo, pues bajen ya el IVA cultural. No, pues de momento todavía no se ha bajado el IVA cultural, ¿no? Claro. Entonces, hemos visto que en campaña se ha hablado de todo, menos de cultura. Sí. Y todos los partidos, no ha habido ninguno. En campaña y en lo que nos queda. Y en lo que nos queda. Pero entonces, ¿realmente interesa la cultura en este país? Es que esa sería la gran pregunta. Porque yo conozco cineastas, conozco productores, conozco actores. ¿Por qué no se ha hecho Pelayo, por ejemplo? Que sería el Braveheart, un poco el español, ¿no? Por ejemplo. Pues porque no hay un duro. ¿Ha habido proyectos? Claro que ha habido proyectos. ¿Ha habido gente interesada? Claro que hay gente interesada en ello. Pero, ¿dónde está el dinero para hacer eso? Estoy hablando para hacer dinero, para hacerlo bien. Para hacerlo, bueno, pues mira, con un móvil puedes hacer hasta Pelayo si quieres. Pones un amigo tuyo, lo viste con una cruz y con unas... Un poco medieval y ya está, ya te Pelayo. Y allá va. Pero ¿merece la pena hacer eso? ¿O vamos a hacer de verdad cosas interesantes? Yo creo que es un problema, ya digo, económico, puramente económico. Vamos a finalizar por donde habíamos comenzado, por el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de Gijón. Aún queda bastante tiempo, no obstante, ¿hay alguna previsión ya, algo que se pueda comentar sobre el mismo, sobre la siguiente edición? Bueno, quizá lo único que te puedo adelantar, porque es verdad que queda mucho tiempo y todavía ahora mismo, bueno, pues, y nosotros ya estamos viendo las películas, por ejemplo, del Festival de Rotterdam, hemos estado viendo Sundance, hemos estado viendo Berlín, ya tenemos alguna película ya, incluso ya para este año ya un poco comprometida, aunque queda muchísimo todavía. Quizá una de las cosas que falta, y además yo creo que en eso estoy muy convencido, yo antes te decía que yo tuve que llevar el festival del analógico al digital. Ahora en este mundo digital que vivimos hay algo que antes no existía, que se llama videojuegos. Y hay un nuevo público. Un nuevo público que no es el público de los años 80, no es el público de los años 70, incluso ni de los 90, un público que tiene otro tipo de opciones y de pantallas. Y el videojuego es algo que tiene que integrarse en el Festival de Cine de Gijón. ¿De qué manera? ¿Cómo? Eso es lo que estamos viendo ahora. Llevamos 3 años hablando con gente del Game Lab, hablando con diseñadores de videojuegos para ver de qué manera podemos integrar en un festival de cine el videojuego, que se tocan tangencialmente, o sea, es que se tocan, ¿no? Y hay que recuperar ese público. Hay que ver que Asturias es una región que mucha gente entre 25 y 35 o 40 años ha tenido que marcharse porque no hay trabajo aquí. Es un público muy objetivo del festival. Antes es el núcleo del festival. Ahora nos encontramos con que ese público no existe y tienes que estar de 25 hacia abajo o de 40 hacia arriba. Entonces, bueno, eso también hay que medirlo en un festival. Eso nosotros sí medimos ese impacto, ¿no? Entonces, yo creo que videojuegos es el siguiente paso, la siguiente evolución del festival. ¿Hacia dónde? No lo tengo muy claro todavía.
de lo que estamos hablando estos días, algo vamos a hacer este año de videojuegos. El problema que tiene el videojuego es que ahora mismo es tan grande el videojuego que hay que tener cuidado con él, porque te puede fagotizar. Sí, es cierto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de cómo integrar, pero yo creo que está la clave de los festivales en el futuro va a ser dos, las pantallas, las nuevas pantallas, qué va a pasar con las pantallas y con el mundo online, y el videojuego es la otra parte, ¿no? Y cuando digo pantallas, porque ahora mismo el Festival de Rotterdam acaba de abrir una puerta que es que tú desde tu casa podías ver las películas de Rotterdam. O sea, de hecho te decía, mire, viene tanta gente a Rotterdam que no venga, claro, usted no venga, ya quiere ver las películas, lo servimos nosotros. Se lo servimos nosotros, paga usted un acta. Ahora, eso realmente, para los festivales, es un preestreno en España, con lo cual romperíamos las normas de los festivales de que necesitas para tu sección oficial que sea estreno en España la película. ¿Merece la pena? O el cine, como yo pienso, hay que socializar y hay que ir a una pantalla grande. Pues Nacho Carballo, director del Festival Internacional de Cine de Gijón, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por hablarnos del festival que dirige y también por hablarnos de cine y del panorama audiovisual, sobre todo en Asturias. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y volvemos, bueno, pues tan solo dentro de un momento y no cambiamos de asunto, ya que vamos a hablar con Janel Cuesta sobre un tema único, Gijón. Volvemos ahora. Pues vamos a continuación a continuar y lo hacemos hablando de Gijón y vamos a hacerlo con el colaborador de prensa y también escritor, porque no vamos a decirlo, pero bueno, él prefiere colaborador de prensa y así va a aparecer reflejado en pantalla. Janel Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y vamos a hablar de Gijón. Bien, vale, pues la semana pasada hablamos de Oviedo, largo y tendido, con Santiago González Alberú, editor de la revista Vivir Oviedo y organizador de los premios Ovetense del año. Y quería, bueno, pues esta semana hablar de Gijón. Vamos a ver si para la siguiente hablamos de Avilés y así vamos recorriendo Asturias paso a paso, ¿no? Concejo a concejo. Yo soy muy asturiano, ¿eh? O sea, sí, ¿no? Sí, yo Asturias la veo como un... primero porque nací en Oreña, vivo toda la vida en Gijón, quitando 9 años en Oviedo. Todos los años voy al Sella. Claro. Voy a Ría de Navia, sí. Voy al Lecemo de Noreña, o sea, quiere decir que yo, sobre todo, soy asturiano. No se pierde una. No, sobre todo asturiano. En este caso. Sí. Perfecto. Pues vamos a hablar un poquito de Gijón. Vale, bueno, pues ¿cómo ve Gijón usted hoy en día? Bueno, pues yo Gijón lo veo con los ojos bien y con el alma y con el interior muy mal. Muy mal, sí, bien porque, bien porque Gijón... Oviedo es muy guapo, que quede claro, yo quiero mucho Oviedo también, pero bueno, Gijón es una ciudad con puerto de mar, con 7 o 8 playas, está mucho más modernizado, muy guapo y tal, pero amigo, ¿dónde está la industria? ¿Dónde está perdón? La industria? Aquellas fábricas que teníamos, el puerto lleno de barcos, entonces yo pregunto, ¿qué va a ser del futuro de Gijón? Y por eso te digo que a la vista, muy bien, la ciudad, las instalaciones deportivas, todo muy bien, los festejos, todo muy bien. Pero ¿qué pasa? Que somos una ciudad de jubilados. ¿Qué va a pasar dentro de 15 o 20 años, cuando faltemos todos los jubilados? Claro. Es que mañana sale un rayo de sol y la playa de Gijón está llena. Sí. Y digo, bueno, ¿quién trabaja aquí? No, es que no trabaja nadie, Gijón. Somos una ciudad de jubilados. Y dice, bueno, vamos a potenciar el turismo. Bueno, bien, pero el turismo de Asturias, es no nos engañemos, es un 15% del año. Claro. Entonces, pues digo que veo a Gijón bien con los ojos, pero luego, pensando con el cerebro, chico, el futuro yo lo veo muy complicado, muy complicado. ¿Y socialmente, cómo es Gijón? Bueno, socialmente, te voy a contar una anécdota que es repetitiva. O sea, yo escribí un libro que se llama Todos los jugadores, de rojiblanco y azul. O sea, la biografía de todos los jugadores que jugaron en el Sporting y en el Oviedo, los dos equipos. Sí. Bueno, entonces, claro, hablé con muchos jugadores que habían jugado en el Sporting y el Oviedo, pero a lo mejor vivían en Valencia. Sí. Bueno, y cuando los llamaba, digo, bueno, ¿qué es tu impresión de Oviedo y Gijón? Varios me dijeron, chico, cuando marchamos a vivir de Oviedo para Gijón, nunca creímos que tan cerca hubiese dos ciudades tan diferentes. Es curioso, la idiosincrasia de los habitantes, la forma de vida, la educación, no digo que sea mala una a otra, diferente, ¿no? O sea, por eso son dos ciudades
Gijón, vamos a decir, más abierta si quieres, ¿no? El ser puerto de mar, viene mucha gente de fuera. Sí. Yo me acuerdo de, como digo siempre, bueno, yo hice la mili en Oviedo, estudié en Oviedo, o sea, desde que siempre estuve muy en contacto con Oviedo. Entonces, te hablo, por ejemplo, hace 60 años, ver un negro en Oviedo era imposible. Sí. En cambio, en Gijón había negros, ¿por qué? Porque venían barcos al Musel, con americanos que traían negros, o venían chinos y tal. Sí, ver un chino en Oviedo era casi imposible. Entonces, son dos ciudades muy diferentes. Ahora, Gijón, hombre, yo creo que culturalmente mejoró, hay muchos actos culturales, muchos tantos que a veces no puedes verlos todos. Como ves, ahora ya están metiendo este mes, hay una, echan la de Verdi tan famosa, el Nabucco de Verdi. O sea, culturalmente mejoramos mucho, es la verdad. Yo creo que hace unos años entre Oviedo y Gijón había una diferencia muy grande culturalmente, te lo digo con la mayor sinceridad y cariño hacia Gijón, pero ahora Gijón culturalmente mejoró mucho. Y luego también tener allí media universidad, por decirlo así, en el campus universitario. Bien, socialmente yo creo que estamos muy bien. Y ya te digo, pero claro, yo chico, ¿de qué vivimos? O sea, claro. Le preocupa lo que puede ser el futuro de los jóvenes. Claro, ¿no? Es que yo te empiezo a decir ahora. Mira, tú fíjate un dato importante. En 1900, Gijón tendría 50.000 habitantes. Sí. ¿Sabes cuántos trabajaban en la fábrica de tabacos? 1.200 mujeres. Claro. Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro. Ahora somos cerca de 300.000. No hay una empresa de 1.000 habitantes, de 1.000 trabajadores, ni locos. Claro, que dice, y luego, bueno, no te hablo de la fábrica de cerveza, la algodonera, la fábrica de vidrios, bueno, lo que había en Gijón, la industria de Gijón, empezabas en el muelle hasta el Musel, 9 astilleros, 9 astilleros, hay uno. Claro. Que dice que entonces yo voy a Gijón con los ojos bien, porque está muy guapo, tenemos mucha playa, muchos festejos, todo muy bien, pero el futuro, chico, yo lo veo muy negro, muy negro. ¿Y urbanísticamente cómo lo he visto evolucionar? Vamos a ver, urbanísticamente Gijón, creo que todas las ciudades y pueblos de Asturias mejoraron, o sea, con la democracia, con la autonomía, con potenciar los ayuntamientos, yo creo que todos mejoraron, y Gijón, por supuesto. Lo que ocurre, que estamos criticando, yo no sé si estuvimos muy de cerca de lo que pasa en Gijón, siempre se está criticando la barrera urbanística del muro, sí, bien, sí. Pero chicos, cada vez que hacen una rehabilitación en Gijón, una casa de 2 pisos la convierten en 5, y entonces estamos criticando lo anterior, y ahora estamos haciendo lo mismo. Y hacemos recrecidos a mansalva. Es que no hay una rehabilitación de un edificio que lo dejen como estaba, todos más pisos encima, incluso en el mismo muro. Sí. O sea que esa barrera que había y estamos criticando, la estamos haciendo igual. Entonces, bueno, es decir, urbanísticamente se mejoró. Por ejemplo, te puedo decir que hace 30 años yo vivo en la Puerta de la Villa, o sea, en la Plaza Europa, y se inundaba. Cuando llovía, todo aquello, había que ir en lancha, yo anduve en lancha por ahí. ¿Anduvo en lancha? Sí, tengo fotos en lancha. Cuando llovía mucho, si llovía mucho, el agua tenía que desaguar, pero si coincidía que la marea estaba llena, el agua no desaguaba. Claro, entonces se inundaba todo aquello. Claro. Eso ya fue cuando estaba Tinerez, y soy tan amigo de él como de Carmen Morillón, no está haciendo política, sino historia, pues hizo una revisión total del alcantarillado de Gijón, y eso, o sea, ya te digo, urbanísticamente, socialmente, todo mucho mejor. Yo lo que tengo mucho miedo es al futuro. Claro. Citaba usted antes la relación con Oviedo. Había una persona que un día me comentó algo que me dio que pensar y dije, pues puede que sea así. Voy a planteárselo, a ver lo que le parece a usted. Me decía, Oviedo y Gijón son como España y Portugal, están muy cerca pero viven de espaldas. Sí, bueno, el uno al otro. Es decir, podemos saber, si ahora mismo salimos a la calle y decimos, ¿cómo se llama el presidente de Francia? Y el de Alemania, y el de Inglaterra. Sí. Todo el mundo nos responde. Si decimos el de Portugal, nadie lo sabe. Sí. Es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Esto de Asturias, yo soy mi amigo de Tina Areces y bueno, de Pedro Silva, que te voy a ayer con él, y siempre les dije, vamos a ver, yo me gustaría ser un año presidente del Principado. ¿Un año nada más? Un año. Y todos los que llegasen allí a pedir, oye, mira, ya que en Candás tal, otro, ya que en Navia tal, digo, aquí háblame de Asturias. Si es que somos una población de 1 millón de habitantes. Sí. Somos la 5ª o 6ª parte de Madrid, la 5ª o 6ª parte de Barcelona. Aquí lo que hay que mirar es Asturias. Mira, Aurelio Menéndez, que fue ministro de Cultura, somos muy amigos, vive en Madrid habitualmente, pero por verano siempre viene a Gijón. Cuando él era ministro de Educación, dio una charla allí, bueno, una comida, como y habló él en el Club de Regatas, dijo él, que había que hacer de Asturias una población y había que hacer una capital en el centro de la Y, donde estuviese toda la administración de Asturias, donde estuviese la universidad, o sea, una ciudad administrativa como hicieron Basilea en Brasil, en medio de la Y. Porque, chico, si estamos a 15 minutos,
Si yo llego a Noreña, que nací en Noreña, llego en 10 minutos. Si a Oviedo tardo 20, Avilés otros 20. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De Gijón, de Oviedo, de Avilés, pero si somos... decía en esta charla, decía, que está escrito además en un libro, decía que había que hacer una ciudad central en Asturias, en la que Oviedo, Gijón y Avilés fuesen 3 barrios de la ciudad. Y yo estoy de acuerdo con él totalmente. Necesitamos una mentalidad asturiana, pero para todo. Vamos a ver, mira, con todos los respetos hacia Mieres, yo estuve trabajando 3 o 4 años en Mieres y tengo familia en Mieres, pero ¿tú crees que es normal que uno de Llanes tenga que ir a estudiar a Mieres? Vamos a ser realistas. Cuando llega en una hora a Oviedo, oye, si yo soy gijonés, porque a mí no me da más que la universidad esté en Oviedo, yo vine a estudiar a Oviedo, no pasa nada. Mi hija estudió Derecho en Oviedo, no pasa nada por tener la universidad en Oviedo, ¿qué más da? Y ya, tío, yo en ese aspecto creo que hace falta una mentalidad asturiana. Claro. Oiga, respetando a los candasos, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Oye, y a los de Colunga y a los de... porque en Navia tienen la falucha que es totalmente diferente a lo que hablamos en Gijón, ¿eh? Sí. O sea, yo siempre pongo, cuando hablamos del bable y todo esto, siempre digo, bueno, tú sabes, ¿conoces el bable de Gijón, no? Y yo te pregunto, ¿qué es una pulpera? Siempre les pregunto, ¿qué es una pulpera? Y digo, coño, ¿dónde se meten pulpos? Yo, no, en Gijón una pulpera es una mojadura. Entonces, estoy hablando, entonces hay que respetar todos los hablas, todos los bables, pero yo soy muy asturiano, yo prefiero siempre hablar de Asturias, y por eso digo, sí, efectivamente, hay diferencia en Gijón y Oviedo, y hay gente encantadora en los dos sitios que quieren, y hay otros que, bueno, quieren que Oviedo desaparezca, hay otros que el Sporting se arruine, o sea, claro. Pero bueno, solo hay en todos los sitios, ¿no? Sí. Ahora que cita usted el Sporting, ¿lleva un pin en la solapa del año? 20 y tantos. 20 y tantos. Sí, era de mi padre, sí. O sea, ya no hay. No, además, no conocemos más que estos, es una cosa rarísima. Y es del Sporting seguro, eso está claro. Sí. Pero bueno, sé que en aquellos tiempos, es que mira, yo cuando, si hablamos de fútbol, bueno, cuando hablamos de fútbol dice, Messi el mejor de la historia, tal. Pero vamos a ver, hombre. Eso no tiene duda. Eso no hay duda. No estoy de acuerdo. ¿No? No, que va. ¿Quién hay mejor? No, porque mira, ¿qué hablamos? ¿De ahora o del fútbol en general? Ahora y en general, y en cualquier momento. Messi no llega a los tacones de Di Stéfano. No hay color. Mira, te voy a decir una cosa. Vamos a ver, a lo que te quería decir. Sí. Que no se puede hablar del fútbol de hace 50 años al de hoy. No, por supuesto. Es que es totalmente diferente. Es que, ¿cómo vas a comparar unas botas de fútbol de antes con las de ahora? Un balón de antes... Yo hice el curso nacional de entrenadores. Si había jugadores de primera división que no llegaban al córner. El saque de esquina no lo llegaban. ¿Tú sabes lo que pesaba un balón de antes? Pero si antes, mira, te voy a contar. Germán, que todavía vive, fue jugador del Sporting y entrenador. Me contaba él que él cuando entrenaba el Sporting, salían al entrenamiento los jugadores y hasta que él no salía, no tenían balón. Ahora cada jugador tiene 3 o 4 balones. Sí. O sea, los campos, ¿cómo están los campos ahora? Yo fui el otro día al Molinón y preocupado, digo, joder, con lo que llovió, que había, y estaba el campo como una alfombra. Impecable. Bueno, pues antes llovía y el campo era un barrizal. Claro. Entonces dice que hablar de fútbol antes de ahora no se puede. Y entonces, ¿Qué papel juega el Sporting socialmente? Mira, yo en eso discrepo totalmente con la gente. Te voy a hacer una pregunta. El Sevilla hace unos años estuvo en segunda, y el Betis. Sí. ¿Dejó de ir menos gente a la Semana Santa? O sea, quiero decirte, todos queremos que el Sporting esté en primera y el Oviedo que suba, y te digo que históricamente las mayores entradas en Molinón no fueron ni Barcelona ni Madrid, fueron Sporting Oviedo. A tope, hasta la bandera, como se suele decir. Entonces, creemos que lo nuestro, el Sporting en primera, el Oviedo en primera. Si tú vas a Madrid o Barcelona o Sevilla, nadie se preocupa si el Sporting está en primera o segunda. Ahora, para nosotros sí. Claro. Para nosotros sí. Claro. Y oye, pues sales en la televisión y tal, pero te asombraría. Yo me gusta mucho hacer encuestas. Yo hago encuestas por mi cuenta. A mí no me vale, digan, va a ganar fulano. Yo hago mis encuestas siempre sobre 50 personas, porque 100 ya es mucho, ¿no? Bueno, pues yo hice sobre 50 personas en la Gran Vía de Madrid preguntando por Gijón. ¿Y sabes lo que me dijeron 40 y pico? Ah, sí, donde hacen el turrón de Gijona. Pero oye, un día en televisión, en un programa de televisión, esos concursos, me preguntaron, ¿dónde hacen el turrón de Gijona? Pum, 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 y contestó uno, Gijón, y le dieron por buena la respuesta. Le dieron por buena respuesta. Buena respuesta. Tan guapos también. Quiero decirte que es muy diferente a lo que nosotros vemos aquí, queremos que somos los mejores, los más grandones, y luego cómo nos ven fuera. Entonces, hombre, yo quiero que el Sporting esté en primera y que suba el Oviedo también, pero es muy pequeña la incidencia de que un equipo esté en primera, esté en segunda, a nivel de fuera, a nivel. ¿Tú crees que...? Usted tiene el título de entrenador, ¿se salvará el equipo? ¿Cómo lo ve? Mira, yo soy muy amigo de Abelardo, entonces ese tema
Yo estoy muy decepcionado con el Sporting, muy decepcionado. Yo creo que estamos regalando partidos. Así como te digo, yo soy de los que dije al empezar la Liga que el Oviedo subía. El Oviedo tiene un equipazo. Y soy del Sporting, que quede claro. Pero el Oviedo tiene un equipazo. Y un gran entrenador. Una persona seria, cabal. Yo creo que el Oviedo este año va a subir, pero automáticamente. Creo, El Sporting lo veo muy mal. Ojalá me equivoque y no me importaría pagar el doble porque ascienda, o sea, porque no baje, pero sinceramente veo la defensa muy floja, el centro del campo no veo que haya una conexión con la... Muy malo, muy malo. Ojalá me equivoque, Ojalá que se equivoque, efectivamente. Sí. ¿Comparte la apreciación de que el mejor jugador de la historia del Sporting es de Oviedo y el mejor jugador de la historia del Oviedo es de Gijón? Vamos a ver. ¿De Quini y Herrerita? Vamos a ver. Mira, precisamente de eso hablamos. Yo conocí a Herrerita, además no solo lo vi jugar, porque verás, mi padre era ferroviario, entonces nos pagábamos en el tren. Entonces yo, ya antes de la guerra, fíjate, antes de la guerra, veníamos, o sea, un domingo a Oviedo y otro a Gijón. Y yo siempre digo que no puedo ser antioviedista, porque el Sporting estaba en segunda, que no subió hasta el año 44. Y el Oviedo estaba en primera, entonces yo para ver a Zarra, a Gainza, a Bilbao, al Madrid, tenía que venir a Oviedo con mi padre. Entonces yo no puedo ser antioviedista, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí al que vamos, es que el fútbol de Herrerita al fútbol de Quini es totalmente diferente. La época, al momento, Herrerita era un monstruo. ¿Pero era tan bueno como dicen? Vamos a ver, Herrerita era, ¿cómo te diría yo? Era superior. Físicamente, bueno, mira, te voy a contar. La vida que llevó Herrerita, si yo te cuento aquí la vida de Herrerita, lo traté mucho, Además te puedo decir que una hermana de él estaba casada con un compañero mío de trabajo. Y luego cuando Herrerita estaba aquí en la malatería, yo vivía en Sommió y vivía al lado de un sobrino de él, que todavía vive, Armando Herrera. Y entonces veníamos cada 15 o 20 días a traerle unos tabacos, porque él fumaba mucho, y a traerle revistas y tal, ¿no? Y él murió creyendo que era el mejor jugador del mundo. Además hay una anécdota, bueno, y mejor que el hermano todavía, Ramón Herrera el Sabio, se fue lo máximo. Ramón Herrera, hay una anécdota, que estaban viendo un partido y bueno, un jugador metió un gol y hablando y tal, y dice, oye Ramón, ¿qué te parece si chaval que metió el gol te dice, nada, muy pocos goles debe de meter porque lo celebra demasiado? O sea, quiere decir, mira, vamos a ver, Herrerita era un monstruo, o sea, cogía el balón atrás y llegaba adelante, lo que pasa que ahora llevaba una vida, tenía muchas lesiones. Mira, y me preguntaba Skinny, yo te puedo decir, y lo digo y me importa que en la historia del fútbol mundial, no hubo un rematador como Quini. Jugadores sí, o muchos, oye, Cruyff, Kubala, Di Stéfano, pero rematar, enséñame uno que rematase como Quini, de cabeza, media vuelta, de espalda, o sea, lo de Quini era rematando, ahora jugando muchos jugadores mucho mejores, ¿no? Y sobre lo que me comentabas, Salte, mira, te voy a decir solo un detalle. Hablamos de Messi y Di Stéfano. Messi de vez en cuando se lesiona, ¿no? Muy de tarde en tarde. Bueno, Di Stéfano no se lesionaba nunca. Di Stéfano, ¿qué juega en el área? Messi, bueno, sí. Di Stéfano en todo el campo. El mejor jugador de la historia del fútbol fue Di Stéfano, de color. Bueno, son opiniones. Vamos a dejar. Son opiniones de uno que los vio a los dos. Por supuesto. Claro, por porque supuesto. mucha gente dice, oye, no, el mejor de la historia. No, hombre. Claro. Oye, hay que mirarlo todo, Claro. Vamos a dejar el tema del fútbol. Sí. Vamos a volver a hablar de lo que es de la Gijón. actualidad de Gijón. ¿Algo ha cambiado socialmente en Gijón para que haya pasado de ser un feudo socialista a pasar a ser un gobierno de tinte conservador? No, mira, yo te voy a decir, mira, yo borrando las distancias y extrapolando, yo fui presidente de varios clubes, de federaciones y tal. Y el que está en el poder, salvo que cometa un error muy grave, sigue en el poder siempre. El que está en el poder tiene muchas armas para seguir. Sí. Entonces tú si miras la historia, vamos a hablar de la democracia, Sí. ¿Cuándo perdió un partido del gobierno en las elecciones? El PSOE con Roldán. Sí. El PP con lo de Atocha. No, Atocha, era Atocha. Con los atentados, sí, con los era- atentados del 11. El PP, ¿ahora por qué? Con lo de la corrupción. Bueno, perdió de aquella manera. No, quiero decirte, vamos a ver, si Rajoy ahora no hubiese tenido el tema de la corrupción que tiene, seguiría gobernando seguro. Pero claro, la gente está muy decepcionada. Entonces, tú me preguntaste por qué. Mira, te lo voy a decir. Y vuelvo a lo de las encuestas de antes. Sí.
cuando las elecciones de autonómicas aquí, cuando ganó Cascos, yo ya lo sabía. ¿Sí? Yo colaboro en el comercio y decía, si va a ganar Cascos. Pero yo pregunté, yo ando por Gijón, porque aunque tengo el carnet de conducir, no conduzco, voy siempre andando. Bueno, y yo con la gente andando en la cafetería, en el grupo, tal. Cascos, porque la gente quería un barrido, quería que hubiese un cambio, y votaron a Cascos para que hubiese un cambio. Luego te digo, honradamente, yo no creí que iba a dejar la presidencia como la dejó, eso ya es otro capítulo. Pero entonces ocurre que en Gijón no ganó, Carmen Murillo ganó porque era del foro de Cascos. Sí. ¿Y por qué ganó? Porque la gente quería un cambio. No es porque dejase ser socialista ni ser de izquierdas, es que la gente quería un cambio. Y bueno, pues ella lo hizo relativamente bien, no causó ningún problema grave y por eso sigue ahí. ¿Y hacia dónde camina o hacia dónde debería caminar Gijón, a futuro? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que tiene que haber una mentalidad primero de que, vuelvo a decirte, de que haya industria. Hay que crear puestos de trabajo, pero no puestos de trabajo en la administración, que eso, al fin y al cabo, yo digo, lo que hay que crear es algo que produzca carbón, pescado, la pesca, la agricultura, la ganadería, o sea, algo que produzca, que se pueda producir y luego vender. Y entonces yo creo que ahí tienen que jugar un papel muy, muy importante los sindicatos. Los sindicatos tienen que ser sindicatos de verdad, no lo de ahora porque el sindicato tiene que ser que los trabajadores, yo, aunque estoy jubilado, si hubiese un sindicato de verdad yo me afiliaba. Un sindicato pagado por los trabajadores, para que defendiese solo a los trabajadores. Pero vamos a ser realistas, ¿qué hicieron los sindicatos hasta ahora? Si yo tengo amigos que pagando toda la vida al sindicato y cuando fueron a que los defendiese, defendieron a la empresa. ¿Qué hicieron? Borrarse del sindicato. Claro. Entonces necesitamos un sindicato que defienda de verdad a los trabajadores, que cree trabajo, que colabore para crear trabajo, y unos ayuntamientos y un gobierno regional, que, mira, yo te lo puedo decir porque tengo amigos y familiares que crean o tienen una empresa y los problemas que tienen son terribles. Todos son trabas. Sí. Oye, tiene que haber una legislación, tiene que haber unas normas, hay que cumplir de todo. Pero chico, es que al que crea trabajo hay que ayudarle. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. Tú ahora, supongo aquí, no sé si eres socio o eres un trabajador. No, bueno, un trabajador. Tú mañana creas una empresa sí. y pasas a ser un explotador. Sí. Al día siguiente, para los sindicatos ya eres un explotador. Sí. No, chaval, si este hombre es el que está creando empleo. Este es al que hay que apoyar. Dentro de las normas, que cumpla la legalidad, con la Hacienda, con las normas de todo, ¿no? Pero es el que hay que apoyar, es el que está creando trabajo. Pero es el que, yo te lo digo por la experiencia que tengo, no hace más trabas. Bueno, para abrir una empresa te vuelves loco. Para poner una nave, los requisitos y las normas te aburren, largas y problemas. Entonces yo digo, ahí tiene que haber un cambio de mentalidad y de apoyar al que crea trabajo, esa es mi opinión. Pues esperemos que así sea. Janel Cuesta, gijonés y asturiano con mayúsculas, colaborador de prensa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos, un poquito esa radiografía de Gijón. Esperemos que se equivoque en que el Sporting va a bajar. Yo creo que se va a mantener. Y entonces creo que estamos de acuerdo en todo, menos en el aspecto deportivo. Yo creo que el Sporting se va a mantener. Hay una cosa, si me permites, para robarte unos segundos, que... dice la historia que Napoleón, cuando iba a dar un cargo a un oficial, siempre preguntaba si era un hombre con suerte, ¿no? Con suerte, sí. Y entonces, si tenía suerte, lo ponía, si no, no. Sí. Entonces, yo creo que Abelardo es un hombre con suerte. Entonces, ya hay algo ganado. Entonces, yo creo que, porque el año pasado tuvo mucha suerte, hay que ser realistas, ¿no? Y amigos. Tuvo mucha suerte. Y amigos. ¿Por qué refieres de amigos? Amigos en Lugo y en Betis. No, bueno, eso fue una suerte. ¿Hubo amistad? No, bueno. No, mira, si hablamos de eso... partió el alma. Mira, si hablamos de eso, mira, te puedo decir una cosa. Yo te puedo decir, y no soy ante Oviedo, el Oviedo se salvó varias veces en Primera División, porque jugaba el último partido contra el Barça, contra no sé qué, y no se jugaba nada. O sea, vamos a ver, tú imagínate el último partido de Liga, que tú ya estás ascendido, que no te juegas nada, ¿qué vas a ponerte allí que te reponga una pierna? No, para nada. Oye, que metan goles, oye, tú juegas, cumples y fuera, eso es ley. Y luego tuvo la suerte del gol que metieron aquellos en última hora, el Gerona era, o el Lugo, bueno, o sea, el Lugo en Gerona. No, o sea, vamos a ver, la suerte hay que estar allí, porque claro, por supuesto. Si el Sporting no está al tercero, no sube, ¿no? Si fueras el 14º no subías, desde luego. Pero tuvimos mucha suerte, el año pasado tuvimos mucha suerte. Mucha suerte, este año y mucho también, trabajo y mucho talento. A ver si este año lo tenemos también. A ver, y en la otra cosa que diferimos, Messi es el mejor. ¿Cómo dices? Messi es el mejor. En este momento sí. En este momento sí. Ojo, Neymar es muy bueno, ¿eh?
Sí, pero no llega. Sí, Messi marca la diferencia, pero no, históricamente hay que mirar la historia con otra perspectiva, ¿eh? Pues la miraremos. Pues Janel Cuesta, muchísimas gracias A por vosotros, estar con nosotros esta noche. A ti, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero después, bueno, abandonamos ya lo que es el tema Gijón, que ha sido el leitmotiv, el protagonista de nuestras 3 primeras entrevistas, y nos vamos a Oviedo para hablar con un hombre que vive vinculado a la gaita. Si hablábamos ahora con Janel Cuesta acerca de Messi, pues vamos a presentarles a uno que es sin duda el Messi de la gaita asturiana. Hasta ahora. Y vamos a finalizar con música, tradicional asturiana. ¿Cuál es la música tradicional asturiana? La de la gaita. Bueno, pues para hablar de gaita se encuentra con nosotros un gaitero de los buenos, un gaitero máximo exponente de la gaita en Asturias, José Manuel Fernández Guti. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Decía yo, uno de los máximos exponentes, eres el Messi de la guitarra. El Messi de la guitarra no, el Messi de la gaita. Uno de tantos. Claro. Hay muchos, hay mucha gente muy buena además, o sea que... Vamos a hablar de ello. ¿Qué momento atraviesa la gaita asturiana? Bueno, tirando a excelente. La verdad es que desde los años 80, que estaba casi perdida, 70, hasta fue subiendo. Subió a máximo exponente y ahora mismo está estabilizada. No sigue subiendo porque es muy difícil ya subir más, porque hay muchísimos gaiteros jóvenes, muchísimos gaiteros buenos, muchísimos músicos tocando gaita ya. Ya no es solamente hay gente que toca la gaita, sino que hay músicos tocando gaita. Y al llegar ahí, la cosa está como un poco estancada, pero está estancada muy arriba. Entonces, vamos a ver por dónde rompe el agua, pero por ahí va bien. ¿Por qué hubo ese bajón y luego se volvió a recuperar? ¿A qué se puede atribuir? ¿En qué año? En los 70, en los 80, lo que decías. Yo creo que bajó porque la gente que tocaba la gaita en aquellos momentos, en los años 60, 70, empezó a no dar importancia a tocar la gaita. Ellos mismos no daban importancia a lo que hacían. Y mira que eran grandes músicos, con lo cual la gente entendía que aquello no era muy importante. Claro. Hasta que llegó una quinta, yo creo, muy importante. Yo creo que dentro de unos cientos de años se hablará mucho de esa quinta, de la quinta del Biberón. El Praviano, Evia, yo, unos cuantos músicos, 6 o 7 gaiteros jóvenes, 14, 15, 16 años, y a partir de ahí empezamos a tomar la gaita como un instrumento serio y le dimos importancia a lo que hacíamos. La gente en la sociedad asturiana asumió que estábamos haciendo algo serio y empezó a evolucionar la gaita a mejor. Claro. Oye, se pasó de tocar un gaitero y un tamborilero en la romería del pueblo a tocar en la boda de los príncipes, hoy reyes de España. Bueno, eso tuvo que ser un espaldarazo prácticamente definitivo, ¿no? Muy bueno, un espaldarazo socialmente muy importante. Aunque seguimos tocando las fiestas de pueblo y alboradas y seguimos vistiéndonos para tocar todo lo que nos llama, pero aquel momento fue puntual y muy importante, socialmente, ya te digo. Musicalmente, era tocar una boda más. Musicalmente había que tocar una boda, pero socialmente y a través de los medios de comunicación, toda la gente que vio la gaita en ese momento, para la gaita asturiana creo que fue un momento muy importante. Corrígeme si me equivoco, diriges la escuela. Bueno, ¿cómo es el tema de la formación para los jóvenes? ¿Hay interés entre los jóvenes? ¿Quieren tocar la gaita? Dirijo la Escuela de Música Tradicional de Oviedo. Hay varias escuelas de música tradicional en Tapia, en Cudillero y tal. Dirijo la de Oviedo. Fíjate, la escuela que se programó, que se preparó hace 12, 13 años, el volumen de gente que se manejaba para abrir la escuela y para ir tirando era un promedio de 120 alumnos. De hecho, se ideó para 120 alumnos. Y estamos rondando una media de 300. La verdad es que exponencialmente la gente se interesó mucho, no solo por la gaita. Tenemos tonada, baile, investigación, zanfona. Es decir, hay muchísimos instrumentos. Junto con el baile y con la tonada cerramos el círculo de lo que es la música tradicional asturiana. ¿Con quién te iniciaste en el tema de la gaita? Inicié con un buen gaitero que se llamaba Nicanor Fernández, era de Pola de Lena, aunque vivía en Oviedo, y a través de mi abuelo, que lo conocía,
pudimos encontrar a alguien que impartiera clases de gaita, que de aquella no había tampoco... Había algún gaitero, pero muy pocos te enseñaban lo que hacía. Y él, extrañamente, se abrió a explicarme y a mostrarme todo lo que era el mundo de la gaita, con lo cual estaré eternamente agradecido por todo lo que me enseñó. ¿Y en qué momento, cuál es el momento en el que dices, oye, pues mira, voy a ser gaitero, pero gaitero profesional? Sí. Fue un momento que casi mi padre me mata, directamente, porque yo estaba trabajando de delineante, en Grau. Y un día que iba allí, era una oficina, muy bien, calorín y tal. Sí, pero no me gusta, yo necesito... Y llegué a casa y dije a mí, bueno, hablé con el arquitecto y dije, oye, que no vuelvo más. Estar trabajando 8 meses, una cosa. Sí. ¿Cómo que no vuelves más? No, yo voy a comprar 3 gaitas o 4 y voy a dedicarme a dar clases de gaita. ¿Qué dices? Si estás asegurado, fijo y tal. No, que a mí lo que me gusta aquí es el rollo de la gaita, que yo estoy aquí, estoy muy agradecido de que me hayas dado trabajo, pero yo marcho. Marché, llegué a casa y dejé a mi padre, que dejé... ¿Cómo que dejaste? Tío, me voy a comprar unas gaitas y voy a... Luego, bueno, imagínate aquellos años que tenías un contrato de trabajo y tal, era como decir, pero no, estás muy... Ahí empecé a rodar y llevan unos cuantísimos años ya. Unos cuantos años, claro, y para adelante. Y sí, para adelante, porque ahora mismo el mundo de la gaita, el mundo de la cultura tradicional asturiana está muy potente, muy bien. La gente se anima. El rollo de que desde las altas esferas nos inciten a globalizarnos, a escuchar, a valorar la música que ellos quieren que nosotros escuchemos, la gente joven cada día se revela más a eso y cada día tira a lo tradicional. Está bien, hay gente que a él le gusta el rap, pero en la escuela de música tradicional o las bandas de gaitas tenemos gente que está escuchando rap no sé qué, pero ahora vamos a tocar la gaita y toca la gaita, porque es como una forma de rebeldía, es decir, vale, si a mí me dais esta música anglosajona, todo esto, pero hasta aquí, ahora yo voy a lo mío, a lo tradicional. Y es algo que habría que estudiar porque toda la juventud tiran a la música tradicional. Yo creo que es solamente un capítulo de rebeldía, es decir, sí, pero no, a lo nuestro. Claro, ahí voy, a lo Yo creo que sí, que al final va a ser eso. Oye, tiene aceptación, porque no solo para los de casa, sino también para los de fuera. Muchas veces cuando tocáis, bueno, en distintos eventos o incluso por las calles, por las plazas, y coincide que es verano y hay turistas, bueno, se quedan allí, vamos, viéndoos como vamos. Sí, la verdad es que nos sacan muchas fotos y no es por guapos, evidentemente, es porque llevamos la gaita o llevamos el tambor o vamos vestidos con la indumentaria tradicional y llama mucho la atención. Y cada vez más, quiero decirte, el rollo de que la gaita es escocesa o tal, cuando llegan a Asturias y hay gente que todavía no tiene en la cabeza que hay gaita en Asturias, sobre todo extranjeros, olvídate, ni se lo imagina y cuando lo ven dicen, ¿pero gaita? Claro. Bagpipe, Bagpipe sí, pero gaita, de aquí, de Asturias, pero no es Escocia. Es que eso te quería preguntar, si estamos al mismo nivel que Galicia, Irlanda, Escocia, o parece que lo que viene de fuera, uy, qué guapo y lo que viene de fuera. Estamos al mismo nivel musical. Musicalmente estamos muy bien, por la llegada de, sobre todo, músicos al mundo de la gaita. O que gaiteros empezamos a interesarnos por la música en sí. Entonces, el nivel musical es muy alto. ¿Envidia cualquier otro tipo de gaita? No debemos tener, ni complejos, porque tenemos una gaita súper potente, da lo que tiene que dar, afina como tiene que afinar. Ahora, socialmente en el mundo, ¿qué se conoce más? Pues evidentemente la gaita escocesa. Claro. Nos pegó, ella misma explotó y se abrió al mundo. Luego la gallega, bueno, pues digamos que ya estamos ahí. Y luego técnicamente solo tienes que ir a los concursos de Lorean y cosas de estas y siempre gana un asturiano mayormente, o sea que no es que la cosa esté Galicia muy por adelante, no, estamos bastante igualados. Lo que pasa es que Escocia vendió mejor su producto. La virtud que tienen todos estos anglosajones es que saben vender el producto y saben invertir en la cultura de ellos. Entonces lo venden muchísimo mejor. Es decir, el PIB de Irlanda, el 8 o el 10% del PIB lo mueve la música tradicional irlandesa. En Asturias, el 0,000. Entonces, 0,100.000, habría que hablar con los políticos y decir, está bien invertir en I+D no sé qué, está bien invertir en industria,
pesada, en naval, en no sé qué más, pero es que hay un núcleo muy potente que es nuestra cultura asturiana, nuestra cultura que no la vendemos. Ni la explotamos, ni trabajamos sobre ella. Habría que decir, está muy bien que inviertas en todo esto, pero habría que invertir algo en esto porque esto va a revertir en la sociedad asturiana, en la economía. Sí, es cierto. Oye, ¿la gaita es la que es o hay cabida para que evolucione a gaita electrónica, bueno, o la gaita...? A ver, la gaita evoluciona continuamente. Lleva evolucionando siglos. Y hay cabida hasta que no intente... A ver, el problema es no engañar. Lo que no puedes llegar es decir, esto... Yo tengo una gaita electrónica de las de Evia. Lo que no puedes decir es, mira, esto es una gaita. No, mira, esto es un controlador MIDI, que además lo voy a llamar gaita porque lleva esto que parece un fuelle y tal. Y perfecto. Y esto es la gaita asturiana. Mientras eso lo sepas diferenciar, tiene cabida todo. Claro, porque todo es añadir, es sumar. Todo es sumar. Todo lo que... Es que en Asturias estamos acostumbrados a restar, a dar, a quitar, y todo lo que sea sumar, ¿por qué no? Diferenciando y explicando bien las cosas, diciendo esto es una gaita asturiana, de esta manera, y esto es un controlador MIDI que lo vamos a llamar gaita, porque tiene un sonido con un sonido a gaita, más o menos, y porque nos puede servir para hacer cosas. Yo la tengo y la uso muchísimo, sobre todo para hacer cosas de noche, para tocar la gaita y vale para lo que vale. No vayas a tocar una romería con esa gaita porque alguien te puede matar, sobre todo si vas a algún pueblo tal, pero en un escenario con algo que tenga motivos, puedes tocar perfectamente. De hecho, Evia fue un gran exponente de la música asturiana y ayudó mucho a que la gaita subiera, con lo cual... ¿En qué proyectos estás embarcado actualmente? ¿Proyectos personales con la música? Proyectos muchos, la verdad es que andamos embarcados. Desde hace 3-4 años me embarqué en componer, sobre todo en componer, pero en componer para sinfónica. Y entonces hice algunas cosas para coros, hice algunas cosas que en Castalia, por ejemplo, compuse para piano y gaita y ya se estrenó en el auditorio. Y ahora estoy metido en un fregado que es una sinfonía para gaita y orquesta. Y un concierto para gaita y orquesta también estoy en él, y haciendo algún himno que me encargaron, pero todo basado en música sinfónica. Claro. De hecho, una vez enseñándole a un amigo mío que se llama Marcio Conti unas cosas que había compuesto y tal, pues me dijo, estás loco y hay que estudiar más esto, que esto hay algo. Entonces, a partir de ahí, hace 4 años, pues ya empecé a dar clases con un profesor de composición y con Guillermo Martínez, que es un compositor de la leche, asturiano y reconocido mundialmente, y lo tenemos ahí. Y me cogió, gracias a Dios, como alumno, y llevo 4 años estudiando con él y la verdad que muy bien. Empezando a arrear con un nuevo disco también, un libro que tengo ya que supongo que en junio tenga acabado y ya publique, y ahí andamos. Oye, y a proyectos a futuro, ¿qué sueño le quedaría a Guti por decir, oye, pues mira, si pudiera, oye, pues con esto sí que me metería, con esto sí que iría hasta el final? Uf. Hombre, sueños son, que decía el otro. Sí, ¿no? Sueños son... Guapo sería una banda del Principado de Asturias. Guapo sería ver a tus hijos dirigir algo. Es decir, al final, uno cuando va avanzando en edad, los sueños ya no son los de él, sino lo que te gustaría que tus hijos hicieran ya. Claro. Sueños... Acabar la carrera, empecé musicología hace 4 años, de estas locuras que dices, voy a seguir estudiando ahora, ¿qué tal? Y empecé musicología y me queda 4 y alguna de 3º que tengo por ahí pendientes. Pues acabar. Lo más evidente ahora mismo, acabar musicología, estrenar un concierto para gaita y orquesta sinfónica que tengo encargado para América, y en el momento que lo estrene, que supongo que sea en el 2017, pues será algo que me gustará ver cómo suena una obra sinfónica compuesta por mí. Claro. Y agregar cosas a la gaita. Quiero decir, si compones algo para gaita asturiana, es devolver un poco a la gaita todo lo que te vino dando hasta ahora. No hay nada para gaita y orquesta, un concierto para gaita y orquesta hecho por un gaitero, pues quiero estrenarlo y que quede ahí para la historia. A lo mejor dentro de muchísimos años, pues hombre, pues ya no era un gaitero, era un músico que componía, claro. Que me estoy llevando la de San Quintín, pero bueno. Claro, pero bueno, hay que pelearlo. Con tranquilidad, entre examinarte cuatrimestrales, atender la banda, la escuela, y la versión padre, que también te ocupa bastante, también. Con 2, claro, entonces no creas que es complicado. ¿Se van a dedicar a la gaita?
Ya están tocando, ya están tocando. Él toca la gaita, tiene 10 años, toca la gaita y ella tiene 14 y toca la percusión, o sea que más o menos claro, van encaminados. Perfecto. Oye, citabas antes el tema de Sudamérica, el tema de Iberoamérica. Bueno, con la banda de gaitas, Ciudad Oviedo en este caso, habéis hecho numerosos viajes, algunos de ellos os han llevado incluso a América. Sí. Bueno, ¿cómo es tocar la gaita para aquella gente que a lo mejor de muy joven marchó de Asturias, no pudo volver, o otros que son hijos de asturianos y oyeron hablar de la gaita y tal, y de repente, años más tarde, pues estas personas mayores que te digo, pues van a los actos en los que estáis y os oyen tocar la gaita, bueno, hasta alguna lagrimuca se distingue escapar? No, hasta alguna lagrimuca no, muchas lágrimas, la verdad es que muchas lágrimas. Pero no siempre que vamos a América, extrañamente no solamente vamos a tocar para asturianos, de hecho fuimos a tocar a un encuentro a Brasil donde no había asturianos. Y el recibimiento fue tan bueno como si hubiera asturianos, que decir, claro. Pero el público brasileño vive la música, pero les da igual que sea salsa, que samba, o sea, la música asturiana, quedamos alucinados del recibimiento que nos hicieron y pedían otra y tal, diciendo, pero esto no puede ser, que estamos tocando Garrotín y J de no sé qué, y la gente encantada. Entonces, algo tiene la música de raíz que engancha claro. al pueblo. Claro. Algo tiene que engancha al pueblo y habrá que estudiar de verdad qué hay en la música de raíz, si son los ritmos, si son las líneas melódicas. Algo tiene que no necesitas ser asturiano para apreciar la música asturiana. Oye, por otra parte, yo recuerdo, fuisteis a Disney de Estados Unidos, a Disney de Florida. Sí. Ahí hay una cabalgata todos los días donde, bueno, los distintos personajes de Disney, música de ellos y tal, y participasteis en esa cabalgata. Y participamos. Y tocamos el himno de Estados Unidos en un escenario que era inimaginable también, que era para los Yankees, tocando el himno, que bueno, tuvimos que probar, a ver que nos dieran el visto bueno. Antes todavía habíamos estado en México también, hicimos una tournée por México, Estados Unidos. Al año siguiente, no, a los 2 años ya fuimos a China. 2 años antes habíamos ido a Brasil. Sí. La verdad es que fuimos llevando la cultura asturiana a muchos sitios. A muchos sitios. Y por otra parte, durante esos viajes y durante muchos actos, oye, actuáis para gente de primera fila. Bueno, antes lo decíamos, estuvisteis en la boda de los príncipes, ahora reyes. Vamos, habéis actuado, pero para gente de primera línea. Sí, la verdad es que el incorporar la Fundación Príncipe, o Princesa ahora, la gaita dentro de la ceremonia de los premios príncipes, ahí ya tocamos para muchísima gente importante. Ya todos los premiados, toda la gente que pasó por los premios príncipe, ya tocamos para ellos. Pero luego el espaldarazo, ya te comentaba antes, que el espaldarazo de la boda de los príncipes, que además casi no tocamos, porque como llovía, no sabían dónde colocarnos, hasta última hora, pero quiero decirte, que el coche de ellos estaba llegando y nosotros no estábamos ni colocados, ¿no? Porque estaba lloviendo. Y fue como 17 segundos antes de llegar, paró de llover. Salió el sol, nos colocamos, empezamos a tocar y llegaron ellos. Pero fue... Tal cual. Tal cual. Y entraron ellos acabamos de tocar y empezó a llover que si Dios daba agua otra vez. Digo, se fue una cosa, es que es como si hubieran parado justo para que tocáramos y a partir de ahí saliéramos otra vez. Claro, y como esas anécdotas me imagino 1000. Sí, la verdad es que lo tenemos pasado muy bien, pues tocando música en China con los chinos, desfilando por Copacabana con músicos de samba y nosotros tocando ritmos binarios y ellos tal. ¿Qué decirte? De esas, muchísimas. En México tocando con mariachi. Hubo cosas muy bonitas. Fantástico. Uti, tenemos que meterte en un aprieto. Pero bueno, como decíamos antes, uno de los Messis de la gaita, pues yo creo que sales de él. Tenemos ahí una gaita souvenir, de esas gaitas que tal. ¿Tú crees que se puede sacar algo de ahí? No creo. ¿Podemos intentarlo para finalizar? Podemos intentarlo, pero me dijiste que era de tu hijo, ¿eh? Sí. No me engañes. No, esa del mi chaval. Te trae loco. Sí, él se agarra ahí. Lo que pasa es que él, en vez de colocar esta parte encima del hombro... ¿De ponerla así? Sí, no, él la mete ahí bajo el brazo. La mete así. Él la pone así. Y luego... ¿Estilo búlgaro? Algo así. Estilo búlgaro, sí. Hay que empezar a preguntar si es fío tuyo o no. Bueno, a mí dijeronme que sí. O como decía un paisano que conocía, si no es mío, yo apuntelo. Nada, pues estos gaites son de souvenir, la verdad, y para tocar poco. Para tocar poco, meter tirando ruido, nada. Yo creo que ruido sí puede meter, a ver. A ver.
Poco más. Poco más se puede sacar, ¿eh? Bueno, bien. Dale al guaje que te aturulle bastante. Y que me aturulle bastante, que yo lo capto todos los días, entre otras cosas. Pero bueno, Muy bien. Guti, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, por mostrarnos lo que es el mundo de la gaita y, oye, toda la suerte del mundo en esos trabajos que estás, con esos frentes abiertos, y también que continúes con esa labor de formación, porque yo soy de los que piensa que si nosotros no potenciamos lo nuestro, igual que los franceses potencian tremendamente lo de ellos, pues poquito vamos a poder hacer. Pues gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. Y nosotros llegamos así al final de la entrevista y también al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana, ya lo saben, a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por su atención y muy buenas noches.